Señor, esta suite es para gente de verdad, no es para gente del campo. Esas fueron las palabras que don Antonio tuvo que escuchar al intentar hospedarse en un hotel. Era una tarde calurosa de verano cuando don Antonio llegó al vestíbulo de aquel hotel de 5 estrellas ubicado en el centro de la ciudad. El sol aún brillaba con fuerza sobre las calles asfaltadas, y el contraste entre el calor exterior y el aire acondicionado del elegante recinto era notable desde el primer momento. Las puertas de cristal se abrieron automáticamente ante su presencia, y sus botas dejaron una ligera marca de polvo sobre el mármol reluciente del piso. El vestíbulo era imponente, con techos altos adornados con lámparas de cristal que reflejaban destellos dorados sobre las paredes cubiertas de papel tapiz color marfil. Sillones de cuero color café oscuro estaban estratégicamente distribuidos alrededor de mesas bajas de madera pulida, y en el centro del espacio se alzaba una fuente ornamental que emitía un suave murmullo de agua cayendo sobre piedras decorativas. Don Antonio caminó con paso tranquilo pero firme hacia el mostrador de recepción. Sus botas de trabajo resonaban suavemente contra el mármol, produciendo un sonido que contrastaba con el ambiente silencioso y refinado del lugar. Llevaba puesta una camisa de cuadros en tonos azul y blanco que lucía arrugada por el viaje, con las mangas enrolladas hasta los codos, dejando ver sus antebrazos curtidos por años de trabajo bajo el sol. Sus pantalones de mezclilla estaban desgastados en las rodillas y mostraban manchas claras de haber sido lavados cientos de veces. El cinturón de cuero café con una hebilla sencilla sostenía sus pantalones y sobre su cabeza descansaba un sombrero de palma tejida, de esos que usan los hombres que trabajan la tierra desde el amanecer hasta el atardecer. Sus manos, grandes y callosas, sostenían el sombrero con respeto mientras se acercaba al mostrador. Detrás del elegante escritorio de recepción, revestido con paneles de madera oscura y una superficie de granito negro pulido, se encontraba una joven recepcionista. Vestía un uniforme impecable color azul marino con detalles dorados en los botones y en el pequeño prendedor que llevaba sobre el pecho con su nombre grabado. Su cabello estaba perfectamente peinado hacia atrás en un moño elegante, y su maquillaje era discreto pero impecable. Estaba revisando unos documentos en la computadora cuando levantó la vista y vio a don Antonio acercándose. Sus ojos recorrieron al visitante de arriba a abajo en una fracción de segundo y una expresión de desdén apenas disimulado cruzó su rostro antes de que pudiera controlarla completamente. «Buenas tardes, señorita», saludó don Antonio con voz pausada y amable, inclinando ligeramente la cabeza en señal de respeto. Su tono era humilde pero firme, el de un hombre que ha aprendido a hablar con cortesía sin importar las circunstancias. «Me gustaría saber cuánto cuesta aquella suite presidencial que tienen aquí en el hotel. He escuchado que es muy cómoda y me gustaría hospedarme en ella si es posible». La recepcionista lo miró con una mezcla de sorpresa e incredulidad. Sus ojos volvieron a recorrer la figura de don Antonio, deteniéndose en cada detalle de su atuendo humilde. La camisa arrugada, los pantalones desgastados, el sombrero de palma que sostenía en sus manos, las botas cubiertas de polvo del camino. Una sonrisa pequeña, casi imperceptible pero cargada de burla y desprecio, comenzó a formarse en las comisuras de sus labios pintados de color coral. Cruzó los brazos sobre el mostrador y se inclinó ligeramente hacia adelante, como quien está a punto de compartir un secreto o hacer una observación obvia que el interlocutor debería haber comprendido por sí mismo. «Señor», empezó a decir con un tono de voz que intentaba sonar profesional, pero que no lograba ocultar completamente el deje de condescendencia. «Esa suite es para gente de verdad, ¿entiende usted? No es para personas que vienen del campo. Es la habitación más exclusiva y costosa de todo el hotel. Requiere de cierto nivel económico y social para poder acceder a ella». Mientras hablaba, sus ojos se desviaron brevemente hacia sus compañeros que trabajaban detrás del mostrador, intercambiando miradas cómplices que no pasaron desapercibidas para don Antonio. Detrás de ella, 2 empleados más del hotel, un joven con uniforme similar y una mujer mayor que parecía ser supervisora de turno, habían dejado de hacer lo que estaban haciendo para observar la escena que se desarrollaba frente al mostrador de recepción. El joven dejó escapar una risita apenas audible, mientras que la mujer mayor sonreía de manera más discreta pero igualmente burlona. El ambiente en el área de recepción había cambiado sutilmente, como si todos los presentes se hubieran convertido en espectadores silenciosos de una situación que consideraban absurda y fuera de lugar. La recepcionista continuó hablando, su tono volviéndose más directo y menos cuidadoso en ocultar su desprecio. «¿Sabe usted cuánto cuesta una noche en esa suite, señor? Permítame decirle que es bastante más de lo que probablemente usted gana en todo un mes trabajando en el campo».
De hecho, apuesto a que ni siquiera con el salario completo de varios meses de trabajo, podría pagar una sola noche en esa habitación. Es una suite diseñada para empresarios importantes, ejecutivos de corporaciones internacionales, celebridades y personas de alta sociedad. Cuenta con todas las comodidades imaginables, desde jacuzzi privado hasta servicio de mayordomo las 24 horas del día. Las palabras flotaban en el aire acondicionado del vestíbulo como pequeñas dagas invisibles de humillación. Otros huéspedes que pasaban por el área comenzaron a reducir su paso, algunos deteniéndose a una distancia prudente para observar discretamente lo que ocurría. Una pareja elegantemente vestida, él con traje oscuro y ella con un vestido de diseñador y zapatos de tacón alto, se detuvo cerca de la fuente para ajustarse sus pertenencias, pero era evidente que su atención estaba en la conversación que se desarrollaba en el mostrador. Un hombre de negocios con maletín en mano hizo una pausa junto a uno de los sillones de cuero, fingiendo revisar su teléfono móvil pero con la mirada fija en la escena. Don Antonio permaneció de pie frente al mostrador, su postura erguida pero relajada, sus manos aún sosteniendo el sombrero de palma con suavidad. No había tensión visible en sus hombros ni expresión de enojo en su rostro. Sus ojos, oscuros y profundos como pozos de sabiduría acumulada a través de décadas de experiencia, permanecían fijos en la recepcionista con una calma que contrastaba notablemente con la actitud defensiva y burlona de ella. Su respiración era pausada y profunda, como la de alguien que ha aprendido a través de los años a no permitir que las palabras hirientes de otros perturben su paz interior. Respiró profundamente, expandiendo su pecho bajo la camisa de cuadros arrugada, y exhaló lentamente por la nariz. No levantó la voz, no hizo ningún gesto brusco, no mostró señal alguna de ira o frustración. En lugar de responder directamente a las palabras de la recepcionista o de intentar defender su dignidad ante los presentes, simplemente se quitó el sombrero de palma con un movimiento suave y deliberado. Lo sostuvo contra su pecho con ambas manos, como quien sostiene algo sagrado, y elevó su mirada hacia el techo alto del vestíbulo, más allá de las lámparas de cristal, como si estuviera mirando a través del edificio hacia el cielo que se extendía sobre la ciudad. Sus labios se movieron apenas, formando palabras que solo él podía escuchar claramente. Dios sabe de todas las cosas, susurró con voz tan baja que era prácticamente inaudible para quienes lo rodeaban, pero con una convicción tan profunda que parecía emanar de lo más hondo de su ser. Las palabras no fueron dichas con amargura ni con tono de queja, sino con la certeza tranquila de alguien que ha puesto su confianza completa en un poder superior que ve más allá de las apariencias y conoce el verdadero valor de cada persona. Después de ese breve momento de oración silenciosa, don Antonio volvió a colocarse el sombrero sobre la cabeza con cuidado, giró sobre sus talones dando la espalda al mostrador de recepción sin pronunciar otra palabra. Sus pasos resonaron nuevamente sobre el mármol, mientras caminaba con la misma calma y dignidad con la que había llegado. No había prisa en sus movimientos, no había vergüenza en su andar. Se dirigió hacia el área de espera del vestíbulo, donde los elegantes sillones de cuero esperaban a los huéspedes. Eligió un sillón individual ubicado junto a una ventana amplia que daba a la calle principal de la ciudad. Se sentó con cuidado, dejando que su cuerpo se hundiera ligeramente en el cuero suave del asiento. Desde esa posición podía ver tanto el interior del vestíbulo, como el movimiento constante de la ciudad al otro lado del cristal. Colocó su sombrero sobre la mesa baja que tenía frente a él y se reclinó hacia atrás, apoyando su espalda contra el respaldo del sillón. Sus manos descansaban sobre sus piernas y sus ojos parecían estar contemplando algo distante, algo que iba más allá de la decoración lujosa del hotel o de las miradas burlonas que aún sentía sobre él. El reloj de pared ubicado detrás del mostrador de recepción marcaba las 3:40 de la tarde. El suave tic-tac era apenas audible sobre el murmullo general del vestíbulo, pero para don Antonio ese sonido parecía marcar un ritmo diferente, el ritmo de una decisión que estaba tomando forma en su mente. Permaneció sentado en aquel sillón durante varios minutos, aparentemente perdido en sus pensamientos. Su mirada se deslizaba ocasionalmente hacia los empleados del hotel que continuaban con sus labores, algunos lanzando miradas furtivas en su dirección, otros completamente indiferentes a su presencia. La recepcionista que lo había atendido había regresado a su trabajo detrás del mostrador, tecleando en la computadora y atendiendo a otros huéspedes que llegaban y salían.
De vez en cuando, ella y sus compañeros intercambiaban comentarios en voz baja y sonrisas cómplices, probablemente comentando sobre el incidente que acababa de ocurrir. Para ellos, era simplemente otra anécdota más de su día laboral, una historia graciosa que compartirían más tarde con amigos y familiares sobre el hombre del campo que había entrado al hotel de 5 estrellas creyendo que podía pagar la suite presidencial. Pero don Antonio no estaba pensando en venganza, ni en demostrarles nada a esas personas. Su mente estaba en otro lugar completamente diferente. Pensaba en su vida, en el camino que había recorrido desde su juventud hasta ese momento. Recordaba los días cuando él mismo era un joven sin más posesiones que la ropa que llevaba puesta y el deseo de trabajar honestamente para salir adelante. Recordaba las mañanas frías en las que se levantaba antes del amanecer para trabajar en tierras que no eran suyas, ganando apenas lo suficiente para comer y enviar algo de dinero a su familia. Recordaba las burlas y desprecios que había recibido en aquellos tiempos, cuando otros lo veían como alguien sin futuro, condenado a una vida de pobreza y trabajo duro sin recompensa. Pero también recordaba las oraciones silenciosas que elevaba cada noche antes de dormir, agradeciéndole a Dios por el día que terminaba y pidiéndole fuerzas para el día siguiente. Recordaba la fe inquebrantable de su madre, una mujer sencilla que trabajaba lavando ropa ajena para mantener a sus hijos, pero que nunca perdió la esperanza de que Dios tenía un plan mejor para ellos. Ella solía decirle, con esa voz suave pero firme que caracterizaba a las madres campesinas, que el valor de una persona no se medía por lo que tenía en los bolsillos, sino por lo que llevaba en el corazón, que Dios miraba más allá de la ropa remendada y las manos callosas, y veía directamente al alma de cada persona. Esas enseñanzas habían guiado a don Antonio a lo largo de toda su vida. A medida que trabajaba y ahorraba, nunca permitió que el orgullo o la arrogancia entraran en su corazón. Cuando finalmente logró comprar su primera parcela de tierra, una pequeña extensión en las afueras del pueblo donde había crecido, no presumió ante nadie ni cambió su manera de vestir o de hablar. Siguió siendo el mismo hombre humilde y trabajador, solo que ahora tenía un pedazo de tierra que podía llamar suyo. Con el tiempo, esa parcela se convirtió en 2, luego en 3 y así sucesivamente, hasta que se encontró siendo dueño de varias hectáreas de tierra fértil donde cultivaba y criaba ganado. Pero el éxito material nunca cambió su esencia. Seguía levantándose temprano cada mañana para trabajar junto a sus empleados en el campo. Seguía usando la misma ropa sencilla que siempre había usado, porque para él no tenía sentido gastar dinero en lujos innecesarios cuando ese dinero podía ser invertido en mejorar sus tierras, en ayudar a sus empleados o en apoyar a las familias necesitadas de su comunidad. Su casa, aunque cómoda y bien construida, no era ostentosa ni llamativa. No tenía carros de lujo estacionados en el frente. No organizaba fiestas extravagantes para impresionar a otros. Su riqueza estaba en la tierra que poseía, en el ganado que pastaba en sus campos, en los cultivos que crecían bajo el sol, y sobre todo en la paz que sentía en su corazón, sabiendo que había construido todo eso con trabajo honesto y con la bendición de Dios. Mientras estos pensamientos recorrían su mente, don Antonio sacó lentamente su teléfono móvil del bolsillo de su camisa. Era un modelo sencillo, no uno de esos teléfonos inteligentes de última generación que muchos llevaban consigo. Desbloqueó la pantalla con sus dedos gruesos y callosos y buscó en su lista de contactos un número específico. Era el número de su hija mayor, una mujer que había estudiado administración de empresas en la universidad y que ahora ayudaba a manejar los aspectos financieros y legales de las propiedades familiares. Ella vivía en la ciudad, a diferencia de don Antonio que prefería seguir viviendo en el campo cerca de sus tierras. Pero mantenían contacto constante y ella siempre estaba disponible cuando su padre necesitaba algún tipo de asesoría o apoyo. Presionó el botón para hacer la llamada y llevó el teléfono a su oído. El tono de llamada sonó 2 veces antes de que ella respondiera. «Hola papá, ¿cómo estás?» «¿Todo bien?», preguntó su hija con voz alegre y preocupada al mismo tiempo, como siempre que recibía una llamada inesperada de su padre durante el día. Don Antonio sonrió al escuchar su voz. «Hola mi hija, todo está bien, no te preocupes. Mira, necesito que me hagas un favor. Estoy en un hotel aquí en la ciudad y quisiera reservar la suite presidencial por 2 semanas completas. ¿Puedes encargarte de hacer la transferencia bancaria para pagar el monto total por adelantado?» Hubo un breve silencio del otro lado de la línea, seguido de la voz sorprendida de su hija. «¿La suite presidencial por 2 semanas, papá? ¿Estás seguro? Eso debe costar bastante dinero. ¿Está todo bien? ¿Necesitas quedarte tanto tiempo en la ciudad?» Don Antonio podía escuchar la preocupación genuina en su voz, pero también detectaba un tono de curiosidad. «Sí, mi hija, todo está bien».
Tengo algunos negocios que atender aquí en la ciudad y prefiero quedarme en un lugar cómodo. No te preocupes por el costo, sabes que tenemos los recursos para eso. Solo necesito que hagas la transferencia lo más pronto posible. Te voy a enviar los datos del hotel por mensaje. Su hija aceptó sin hacer más preguntas. Conocía a su padre lo suficientemente bien como para saber que cuando tomaba una decisión, tenía sus razones. De acuerdo, papá, dame los datos y en unos minutos hago la transferencia. Voy a usar la cuenta de la empresa para que sea más rápido. En cuanto se confirme el pago, te aviso. Cuídate mucho y cualquier cosa que necesites, me llamas. Te quiero mucho. Don Antonio sintió un calor en el pecho al escuchar esas palabras. También te quiero, mi hija. Gracias por tu ayuda. Colgó la llamada y procedió a enviarle los datos del hotel a través de un mensaje de texto. Pasaron aproximadamente 15 minutos. Don Antonio permaneció sentado en el mismo sillón, observando el movimiento constante del vestíbulo. Vio llegar y partir a diversos huéspedes, algunos con maletas elegantes, otros con portafolios de negocios. Observó a los empleados del hotel moverse eficientemente de un lado a otro, atendiendo solicitudes, respondiendo preguntas, manteniendo todo en perfecto orden. Nadie más se acercó a él ni le prestó atención particular. Para todos los efectos, era simplemente un hombre mayor sentado en el vestíbulo, quizás esperando a alguien o simplemente descansando antes de continuar su camino, cuando su teléfono vibró con un mensaje de su hija confirmando que la transferencia había sido realizada y que el hotel debería recibirla en cuestión de minutos. Don Antonio se puso de pie lentamente, tomó su sombrero de la mesa, se lo colocó nuevamente sobre la cabeza y caminó con pasos seguros de regreso al mostrador de recepción. Esta vez, su presencia fue notada inmediatamente. La misma recepcionista que lo había atendido antes levantó la vista y su expresión cambió a una de leve molestia al verlo acercarse nuevamente. «Disculpe, señorita», dijo don Antonio con la misma voz calmada y educada de antes. «Me gustaría reservar esa suite presidencial de la que hablamos hace un rato. Pero no la quiero por una noche solamente, sino por 2 semanas completas. El pago se hará por adelantado, transferencia bancaria directa. Si puede verificar en su sistema, debe estar llegando la confirmación del banco en cualquier momento». La expresión en el rostro de la recepcionista cambió dramáticamente en cuestión de segundos. La sonrisa burlona que había mostrado antes desapareció por completo, reemplazada por una mirada de confusión absoluta. Sus ojos se abrieron más de lo normal, y su boca se entreabrió ligeramente, como si las palabras que acababa de escuchar no tuvieran sentido alguno en su mente. Por un momento pareció que iba a responder algo, pero las palabras se quedaron atascadas en su garganta. Parpadeó varias veces, como intentando asegurarse de que no estaba escuchando mal o de que esto no era algún tipo de broma elaborada. «¿Perdón, señor?», finalmente logró decir. Su voz había perdido completamente el tono condescendiente y burlón de antes. «¿Dijo usted 2 semanas en la suite presidencial? ¿Y pagando por adelantado?». Don Antonio asintió con la cabeza tranquilamente. «Así es, señorita. 2 semanas completas. El pago debe estar llegando a las cuentas del hotel en este momento. Si pudiera verificarlo, se lo agradecería mucho». Los 2 empleados que estaban detrás del mostrador se acercaron al escuchar la conversación. El joven que se había reído antes ahora tenía una expresión de total incredulidad en su rostro, mientras que la mujer mayor parecía más seria y preocupada. La recepcionista, con manos temblorosas, comenzó a teclear rápidamente en su computadora, accediendo al sistema de reservaciones y al módulo de pagos. Sus ojos recorrían la pantalla ansiosamente, buscando alguna confirmación de lo que este hombre estaba diciendo. Tenía que ser un error, pensaba ella. No era posible que este hombre vestido con ropa de campo tuviera el dinero suficiente para pagar 2 semanas en la suite más cara del hotel. Pero mientras revisaba el sistema, una notificación apareció en la esquina superior de su pantalla. Era una alerta del departamento de contabilidad del hotel confirmando la recepción de una transferencia bancaria por un monto considerable. El monto exacto correspondía al costo de 2 semanas en la suite presidencial, incluyendo todos los servicios e impuestos. La transacción había sido procesada exitosamente y los fondos ya estaban disponibles en la cuenta del hotel. La recepcionista sintió que el suelo bajo sus pies se volvía menos sólido. Sus manos dejaron de moverse sobre el teclado y simplemente se quedó mirando la pantalla, incapaz de procesar completamente lo que estaba viendo. «Señor, tengo que llamar al gerente», dijo con voz débil, casi como disculpándose. «Por favor, espere un momento». Se levantó de su silla y caminó rápidamente hacia la oficina administrativa que estaba detrás del área de recepción.
Los otros dos empleados se quedaron mirando a don Antonio con expresiones que mezclaban sorpresa, vergüenza y algo de miedo. El ambiente en el mostrador había cambiado completamente. Ya no había risas ni miradas burlonas. Ahora había un silencio incómodo y pesado que parecía llenar todo el espacio. En pocos minutos, la recepcionista regresó acompañada de un hombre de mediana edad, vestido con un traje gris oscuro impecablemente planchado y una corbata azul marino. Era el gerente del hotel. Un hombre de complexión robusta con cabello entrecano perfectamente peinado hacia atrás y lentes de montura dorada. Su expresión era seria y profesional, pero había un brillo de preocupación en sus ojos. Llevaba en sus manos una carpeta de cuero negro donde guardaba los contratos y documentos importantes del hotel. «Buenas tardes, señor», saludó el gerente con una reverencia leve pero respetuosa. «Mi nombre es el licenciado Martínez y soy el gerente general de este hotel. Entiendo que desea reservar nuestra suite presidencial por 2 semanas y que ya ha realizado el pago correspondiente. ¿Es correcto?». Don Antonio asintió con calma. «Así es, señor. Me gustaría hospedarme aquí durante las próximas 2 semanas. Espero que no haya ningún inconveniente con eso». El gerente negó rápidamente con la cabeza. «Por supuesto que no, señor. No hay ningún inconveniente en absoluto. Es un honor para nosotros tenerlo como huésped. Permítame solo verificar algunos detalles y preparar el contrato de hospedaje». El gerente abrió la carpeta de cuero y extrajo varios documentos. Se acercó a la computadora del mostrador y comenzó a revisar personalmente la información de la reservación y del pago recibido. Sus dedos se movían ágilmente sobre el teclado mientras sus ojos escaneaban cada línea de información en la pantalla. Cuando confirmó que todo estaba en orden, que el pago había sido recibido y procesado correctamente, y que no había ningún problema con la disponibilidad de la suite, el gerente casi sintió que sus piernas flaqueaban. El monto que había sido transferido era significativo. Representaba una de las reservaciones más importantes que el hotel había recibido en los últimos meses. Y este pago había venido de un hombre al que su personal había tratado con desprecio y burla minutos antes. La gravedad de la situación comenzó a asentarse en su mente como un peso aplastante. Se volvió hacia don Antonio con una expresión que mezclaba respeto profesional con genuina disculpa. «Señor, todo está perfectamente en orden. Su reservación ha sido confirmada para 2 semanas completas en nuestra suite presidencial. Permítame solo pedirle algunos datos personales para completar el registro, y enseguida le entregaré las llaves de su habitación. También me gustaría, si me lo permite, disculparme personalmente por cualquier inconveniente o malentendido que haya podido ocurrir anteriormente. En este hotel nos enorgullecemos de ofrecer un servicio excepcional a todos nuestros huéspedes sin distinción alguna». Don Antonio escuchó las palabras del gerente sin mostrar ninguna expresión particular de triunfo o satisfacción. Simplemente asintió y procedió a proporcionar la información necesaria para completar el registro. Dio su nombre completo, Antonio Ramírez García, su dirección, número de identificación oficial y algunos otros datos que el gerente ingresaba cuidadosamente en el sistema. Durante todo este proceso, la recepcionista que lo había atendido inicialmente permanecía de pie a un lado del mostrador, con la cabeza ligeramente agachada y las manos entrelazadas frente a ella. Su rostro había perdido el color y su expresión era de absoluta mortificación. Cuando el registro fue completado, el gerente preparó personalmente las tarjetas de acceso para la suite presidencial. Las colocó en un pequeño sobre elegante con el logo del hotel grabado en dorado, junto con un folleto informativo sobre todos los servicios y amenidades disponibles. «Aquí tiene, señor Ramírez», dijo el gerente mientras le entregaba el sobre con ambas manos, como quien entrega algo valioso. «Su suite está ubicada en el piso 30, la planta más alta del edificio. Tiene una vista panorámica impresionante de toda la ciudad. Nuestro personal de botones estará encantado de ayudarle con su equipaje. ¿Tiene maletas en su vehículo?». «No se preocupe por eso ahora», respondió don Antonio tomando el sobre. «Enviaré a traer mis cosas más tarde. Por ahora solo quiero conocer la habitación y descansar un poco». El gerente asintió comprensivamente. «Por supuesto, señor Ramírez. Si necesita cualquier cosa, absolutamente cualquier cosa, no dude en llamar a recepción o al servicio de conserjería. Estamos a su disposición las 24 horas del día. Espero que su estancia con nosotros sea sumamente placentera y cómoda». Antes de dirigirse hacia los elevadores, don Antonio se volvió ligeramente para mirar a la recepcionista. Sus ojos se encontraron por un breve momento. Ella bajó la mirada inmediatamente, incapaz de sostener el contacto visual. Don Antonio no dijo nada.
No hizo ningún comentario sarcástico ni gesto de reproche. Simplemente dio media vuelta y comenzó a caminar hacia los elevadores con la misma calma y dignidad con la que había caminado durante toda su visita al hotel. Pero antes de alejarse completamente del mostrador, se detuvo y volteó una vez más. Se quitó el sombrero de palma con un movimiento suave y lo sostuvo contra su pecho. Miró directamente a la recepcionista, quien ahora levantó la vista tímidamente para encontrarse con sus ojos. La expresión en el rostro de don Antonio no era de enojo ni de venganza. Era algo diferente, algo más profundo. Era la expresión de alguien que ha vivido lo suficiente como para entender que las lecciones de la vida a veces vienen de maneras inesperadas. «Señorita», comenzó a decir don Antonio con voz suave pero clara, lo suficientemente alta como para que todos los presentes en el área de recepción pudieran escucharlo. «Quiero que aprenda algo muy importante de lo que pasó hoy aquí. Nunca, y repito, nunca juzgue a una persona por la ropa que viste o por la apariencia que tiene. El verdadero valor de un ser humano no está en su vestimenta ni en cómo se ve por fuera. El valor de una persona está en su carácter, en cómo trata a los demás, en la honestidad con la que vive su vida y en el respeto que muestra hacia todo el mundo sin importar quiénes sean o de dónde vengan». Hizo una pausa, permitiendo que sus palabras se asentaran en el aire. «Yo vengo del campo, es cierto. Trabajo la tierra con mis propias manos desde que sale el sol hasta que se oculta. Mi ropa puede estar arrugada y mis botas pueden estar sucias de polvo porque he caminado por caminos de tierra, pero eso no me hace menos valioso como persona. Dios no mira la ropa que vestimos, mira nuestro corazón, y las personas que valen la pena en esta vida son aquellas que tratan a todos con dignidad y respeto, sin importar su apariencia externa». La recepcionista tenía lágrimas formándose en los ojos. Sus labios temblaban ligeramente y parecía que quería decir algo, disculparse, explicarse, pero las palabras no salían. Don Antonio continuó hablando. «Yo no vine aquí para humillarla ni para vengarme de las palabras que me dijo. Vine aquí porque necesitaba un lugar donde hospedarme, nada más. Pero aprovecho esta oportunidad para darle un consejo que espero tome en cuenta para el resto de su vida. Trate a cada persona que entre por esa puerta como si fuera la más importante del mundo, porque para Dios, cada uno de nosotros es igualmente valioso». Después de pronunciar estas palabras, don Antonio se colocó nuevamente el sombrero sobre la cabeza con cuidado, dio media vuelta y caminó hacia los elevadores. Los otros huéspedes que habían presenciado toda la escena lo observaban con expresiones de respeto y admiración. Algunos de ellos habían sido testigos del trato inicial que había recibido, y ahora veían cómo la situación se había transformado completamente. Había algo en la manera en que este hombre sencillo del campo manejó toda la situación que les dejó una impresión profunda. No había buscado humillar a nadie, no había alzado la voz, no había hecho un espectáculo de su capacidad económica. Simplemente había demostrado con acciones tranquilas y palabras sabias que las apariencias engañan y que el respeto debe ser dado a todos sin distinción. El gerente del hotel permaneció de pie junto al mostrador, observando a don Antonio alejarse. Sus pensamientos eran un torbellino de preocupación y frustración. Lo que acababa de presenciar no era simplemente un mal servicio o una falta de profesionalismo, era algo mucho más grave. Era discriminación abierta basada en la apariencia física de un huésped. Era un trato irrespetuoso que iba en contra de todos los valores que el hotel proclamaba representar. Y lo peor de todo era que esto había ocurrido frente a otros huéspedes, potencialmente dañando la reputación del establecimiento. Cuando don Antonio desapareció dentro del elevador y las puertas se cerraron detrás de él, el gerente se volvió hacia la recepcionista con una expresión de severidad absoluta. Su rostro, que momentos antes había mostrado amabilidad profesional hacia don Antonio, ahora mostraba una dureza que hacía evidente su molestia profunda. «Señorita Fernández», dijo con voz controlada pero firme, «necesito hablar con usted en mi oficina inmediatamente. Por favor, acompáñeme». La recepcionista, cuyo nombre completo era Patricia Fernández, sintió que su corazón se hundía en su pecho. Sabía perfectamente lo que esa convocatoria significaba. Con pasos temblorosos, siguió al gerente hacia su oficina, ubicada en el área administrativa detrás del mostrador principal. Los otros empleados la observaban con expresiones de lástima y algo de alivio por no ser ellos quienes estaban en esa situación. La puerta de la oficina se cerró detrás de ellos con un sonido que resonó con finality en los oídos de Patricia. Dentro de la oficina, el gerente le indicó que tomara asiento frente a su escritorio. Él mismo se sentó en su silla ejecutiva de cuero negro y cruzó las manos sobre el escritorio, mirándola directamente a los ojos. «Patricia», comenzó a decir con voz seria, «lo que acaba de ocurrir allá afuera es completamente inaceptable e imperdonable.
Este hotel tiene una reputación de excelencia que hemos construido durante muchos años de servicio impecable. Nos enorgullecemos de tratar a cada huésped con el máximo respeto y profesionalismo, sin importar quiénes sean, de dónde vengan, o cómo estén vestidos. Patricia mantenía la mirada baja. Sus manos temblaban sobre su regazo. Señor, empezó a decir, pero el gerente levantó una mano para detenerla. Permítame terminar, dijo él. Usted no solo trató con desprecio a un huésped, sino que lo hizo de manera abierta y humillante, frente a otros clientes y empleados. Juzgó a ese señor basándose únicamente en su apariencia externa, asumiendo que no tenía los medios económicos para hospedarse aquí. Esa clase de prejuicio y discriminación no tiene lugar en este establecimiento, ni en ningún lugar donde se trabaje con el público. Patricia finalmente levantó la vista, sus ojos enrojecidos por las lágrimas que había estado conteniendo. Señor Martínez, lo siento muchísimo. Fue un error terrible de mi parte. No sé qué estaba pensando. Yo solo, empezó a balbucear tratando de encontrar una explicación, pero en el fondo sabía que no había justificación posible para lo que había hecho. El gerente la miró con una mezcla de decepción y determinación. Patricia, aprecio sus disculpas, pero lo que sucedió hoy no puede quedar sin consecuencias. No puedo permitir que alguien que ha demostrado ese nivel de prejuicio y falta de profesionalismo continúe representando a este hotel frente a nuestros huéspedes. Las lágrimas finalmente comenzaron a rodar por las mejillas de Patricia cuando comprendió completamente lo que el gerente estaba diciendo. Por favor, señor Martínez, necesito este trabajo. Tengo responsabilidades, facturas que pagar. Nunca volverá a suceder, se lo prometo. Aprendí mi lección. Por favor, deme otra oportunidad. Su voz se quebraba mientras hablaba, la desesperación evidente en cada palabra. El gerente suspiró profundamente. Entiendo su situación, Patricia, pero hay acciones que tienen consecuencias inmediatas. Lo que hizo hoy no solo afectó a ese caballero, sino que potencialmente dañó la imagen de todo el hotel. ¿Qué pasaría si él decidiera compartir esta experiencia con otros? ¿Qué pasaría si alguno de los otros huéspedes que presenciaron la escena decidiera escribir una reseña negativa sobre cómo tratamos a las personas aquí? Sacó algunos documentos de un cajón de su escritorio y los colocó frente a Patricia. Estas son sus formas de terminación de contrato laboral. Lamento mucho que haya llegado a esto, pero la decisión está tomada. A partir de este momento, su empleo en este hotel ha terminado. Tiene derecho a su liquidación correspondiente según lo que marca la ley, y eso será procesado por el Departamento de Recursos Humanos en los próximos días. Por favor, devuelva su uniforme, su identificación de empleado y cualquier otro material de la empresa antes de retirarse hoy. Patricia firmó los documentos con manos temblorosas. Cada trazo de la pluma parecía pesar toneladas. Cuando terminó, se puso de pie lentamente y salió de la oficina sin decir nada más. Cruzó el vestíbulo con pasos rápidos, tratando de mantener algo de dignidad mientras sentía las miradas de sus excompañeros de trabajo sobre ella. En el vestidor de empleados, se cambió rápidamente quitándose el uniforme que había vestido con tanto orgullo solo horas antes. Lo colocó en una bolsa junto con su identificación y otros artículos de la empresa, y salió del hotel por la puerta de servicio sin mirar atrás. Mientras tanto, en el piso 30 del edificio, don Antonio había llegado finalmente a su suite presidencial. Las puertas del elevador se abrieron directamente a un pequeño vestíbulo privado que conducía a una única puerta de doble hoja de madera oscura con detalles dorados. Insertó la tarjeta de acceso en la ranura electrónica y escuchó el suave clic de la cerradura al abrirse. Empujó las puertas y entró en lo que era efectivamente un apartamento de lujo. La suite era impresionante por cualquier estándar. El área de recepción tenía un techo de doble altura con una lámpara de araña de cristal que colgaba majestuosamente del centro. El piso era de mármol italiano color crema con vetas doradas, cubierto parcialmente por alfombras persas auténticas de colores profundos. Las paredes estaban decoradas con papel tapiz elegante en tonos tierra y dorado, adornadas con obras de arte originales en marcos elaborados. Grandes ventanas de piso a techo ocupaban toda una pared, ofreciendo una vista panorámica espectacular de la ciudad que se extendía hasta el horizonte. La sala de estar contaba con sofás de cuero italiano color crema, mesas de centro de mármol y madera, y un sistema de entretenimiento de última generación empotrado en una unidad de pared de madera oscura. Había una barra completamente surtida con licores premium y copas de cristal, aunque don Antonio sabía que probablemente no la usaría. El comedor formal tenía una mesa de caoba para 8 personas, con sillas tapizadas en terciopelo color vino y un candelabro de plata como centro de mesa.
La cocina, aunque era poco probable que la usara, estaba completamente equipada con electrodomésticos de acero inoxidable de marcas reconocidas internacionalmente. Don Antonio caminó lentamente a través de cada habitación, observando los detalles con apreciación pero sin el asombro exagerado que alguien podría esperar. Había visto suficiente en su vida como para no dejarse impresionar fácilmente por el lujo material. Entró al dormitorio principal, donde una cama king size con sábanas de algodón egipcio de alto número de hilos esperaba, rodeada de mesitas de noche de madera tallada y lámparas de diseño moderno. El baño era del tamaño de una habitación entera, con una tina de hidromasaje, una ducha de vapor con múltiples jets, 2 lavabos de mármol y acabados en dorado y cromo. Pero lo que más llamó la atención de don Antonio no fueron los lujos materiales, sino las ventanas. Se acercó a ellas y miró hacia afuera, observando la ciudad que se extendía bajo el sol de la tarde. Desde esa altura podía ver las calles llenas de tráfico, los edificios de oficinas y departamentos, los parques pequeños esparcidos entre el concreto y el asfalto, y a lo lejos, más allá de los límites de la ciudad, podía distinguir las montañas y los campos verdes que le recordaban su hogar. Se quitó el sombrero y lo colocó cuidadosamente sobre una mesa cercana. Luego se sentó en uno de los sillones junto a la ventana, su cuerpo finalmente relajándose después de las tensiones del día. Cerró los ojos por un momento y elevó una oración silenciosa de agradecimiento. Gracias, Dios mío, por todo lo que me has dado. No solo por esta habitación lujosa o por los recursos materiales que has permitido que acumule a lo largo de los años, sino por la sabiduría para entender que nada de esto define quién soy. Gracias por enseñarme a mantener la humildad sin importar las circunstancias y por darme la oportunidad de ser un ejemplo para otros. Pasó el resto de la tarde descansando en la suite, disfrutando de la tranquilidad y la paz. No encendió el televisor ni se distrajo con entretenimientos. Simplemente se sentó, reflexionó y agradeció. Cuando cayó la noche y las luces de la ciudad comenzaron a encenderse una por una, creando un mosaico de colores y destellos, don Antonio estaba de pie junto a la ventana, observando con la misma expresión serena que había mantenido durante todo el día. Al día siguiente, mientras desayunaba en el restaurante del hotel un platillo sencillo de huevos con frijoles que le recordaba a los desayunos de su casa, varios empleados del hotel se acercaron discretamente a saludarlo con respeto genuino. La historia de lo que había ocurrido el día anterior se había esparcido rápidamente entre el personal. Algunos venían simplemente a presentar sus respetos, otros a disculparse en nombre del hotel por el trato inicial que había recibido. Don Antonio recibió cada acercamiento con amabilidad y sin rencor. Durante las 2 semanas que permaneció hospedado en el hotel, don Antonio se convirtió en una presencia respetada y admirada. Nunca cambió su manera de vestir, siguió usando sus camisas de cuadros, sus pantalones de mezclilla y sus botas de trabajo, porque para él esa era su identidad auténtica. Trataba a cada empleado que encontraba, desde el gerente hasta el personal de limpieza, con el mismo respeto y amabilidad. Dejaba propinas generosas no para presumir, sino como genuino agradecimiento por el servicio recibido. Y más de una vez se le vio conversando largamente con empleados del hotel, preguntándoles sobre sus vidas, sus familias, sus sueños. La historia de don Antonio se convirtió en una leyenda en ese hotel. Se convirtió en un ejemplo usado en las capacitaciones de nuevos empleados sobre la importancia de no juzgar a las personas por su apariencia. Patricia Fernández, la recepcionista que había sido despedida, eventualmente encontró otro trabajo, pero llevaba consigo la lección de aquel día. Nunca volvió a cometer el error de juzgar a alguien basándose en su ropa o apariencia externa. Cuando finalmente llegó el momento de que don Antonio dejara el hotel después de sus 2 semanas de estancia, muchos empleados vinieron a despedirse de él personalmente. El gerente le ofreció una tarjeta de cliente distinguido que le garantizaba descuentos especiales y atención preferencial en futuras visitas. Don Antonio la aceptó con gratitud pero sin mayor importancia. Agradeció a todos por su hospitalidad. Se colocó su sombrero de palma sobre la cabeza y salió del hotel de la misma manera tranquila y digna en que había entrado. Subió a su camioneta pick-up que había mandado traer días antes, una camioneta de trabajo que había visto mejores días pero que era confiable y funcional. Arrancó el motor y condujo de regreso a sus tierras, al campo que siempre había sido su verdadero hogar. Mientras conducía por las carreteras que eventualmente se transformaron de asfalto a terracería, con las ventanas abiertas dejando entrar el aire fresco del campo y el olor de la tierra, don Antonio sonreía para sí mismo. No porque hubiera demostrado su riqueza a personas que lo habían juzgado mal, no porque hubiera logrado que despidieran a alguien que lo había tratado con desprecio.
Sonreía porque había sido fiel a sí mismo durante toda la experiencia, y porque sabía que había plantado una semilla de lección en las mentes de muchas personas que habían presenciado o escuchado sobre lo ocurrido. La historia de don Antonio se esparció más allá de ese hotel. Familiares, amigos, empleados de sus ranchos y conocidos en su comunidad escucharon sobre lo sucedido. Y cada vez que la historia era contada, llevaba consigo el mismo mensaje poderoso. Nunca juzgues a una persona por su apariencia exterior, porque el verdadero valor de un ser humano reside en su carácter, en su integridad y en cómo trata a los demás. La riqueza material puede venir y puede irse. Las circunstancias de la vida pueden cambiar en un instante, pero lo que permanece constante es la esencia de quiénes somos en nuestro interior. Meses después de aquel incidente, cuando las personas en su comunidad le preguntaban sobre aquella experiencia en el hotel de la ciudad, don Antonio siempre respondía con la misma humildad y sabiduría que lo caracterizaba. Decía que no guardaba ningún rencor hacia aquella joven recepcionista, que entendía que todos cometemos errores y que lo importante es aprender de ellos. Decía que esperaba que ella hubiera aprendido la lección y que ahora tratara a todas las personas con el respeto que merecen. Y siempre terminaba sus comentarios recordándole a quien lo escuchara que Dios es quien verdaderamente conoce el valor de cada persona, que Él no mira las apariencias externas sino el corazón, y que cualquiera que confíe en Él será exaltado en el momento correcto y de la manera correcta. La vida de don Antonio continuó como siempre había sido. Seguía despertándose antes del amanecer para trabajar en sus tierras. Seguía usando la misma ropa sencilla que había usado durante décadas. Seguía siendo generoso con sus empleados y con las personas necesitadas de su comunidad. Y seguía elevando oraciones de agradecimiento cada noche antes de dormir. El dinero que tenía en sus cuentas bancarias, las propiedades que poseía, el ganado que pastaba en sus campos, todo eso era secundario comparado con la paz que sentía en su corazón y la relación que mantenía con Dios. Para él, aquel incidente en el hotel no había sido sobre demostrar su riqueza o vengarse de alguien que lo había humillado. Había sido simplemente un momento más en su vida donde pudo mantener su dignidad, ejercer su fe en que Dios tiene control sobre todas las situaciones y sembrar una lección valiosa que potencialmente cambiaría la perspectiva de muchas personas. No buscaba reconocimiento ni alabanza por cómo había manejado la situación. De hecho, prefería que la historia no se contara tanto, porque para él lo importante no era él mismo sino el mensaje que la experiencia transmitía. Y así la historia de don Antonio se convirtió en una de esas narrativas que las personas comparten una y otra vez, cada vez que alguien necesita ser recordado sobre la importancia de la humildad, del respeto hacia todos sin distinción, y de confiar en que Dios ve más allá de lo que los ojos humanos pueden percibir. Es una historia que nos recuerda que las apariencias engañan, que nunca debemos juzgar un libro por su portada, y que el verdadero valor de una persona no se mide por su vestimenta, su vehículo, su dirección, o cualquier otro indicador externo de estatus social, sino por la bondad de su corazón, la integridad de sus acciones y la manera en que trata a sus semejantes. En un mundo donde con frecuencia las personas son juzgadas y categorizadas basándose en factores superficiales, donde el clasismo y la discriminación siguen siendo problemas reales y dañinos, historias como la de don Antonio sirven como recordatorios necesarios de que todos merecemos respeto y dignidad. Nos recuerdan que detrás de cada rostro hay una historia completa que no conocemos, que detrás de cada apariencia humilde puede haber una persona de gran valor y recursos, y que detrás de cada individuo hay un ser humano creado a imagen y semejanza de Dios, digno de ser tratado con consideración y respeto. La pregunta que esta historia nos deja es personal y directa. ¿Alguna vez has sido juzgado por tu apariencia? ¿Has experimentado ese dolor de ser menospreciado o subestimado basándose únicamente en cómo te ves por fuera? Si es así, entonces conoces el dolor que don Antonio sintió aquel día en el vestíbulo del hotel. Pero también puedes encontrar consuelo en saber que Dios conoce tu verdadero valor, sin importar lo que otros puedan pensar o decir. Tu valor no está determinado por la opinión de otras personas, sino por el hecho de que eres hijo o hija del Creador del universo. Y por otro lado, esta historia también nos invita a la reflexión personal desde otra perspectiva. ¿Has sido tú quien ha juzgado a otros por su apariencia? ¿Has hecho suposiciones sobre el valor, las capacidades o los recursos de alguien basándote simplemente en cómo se veían? Si es así, esta historia es una invitación a cambiar esa perspectiva, a abrir tu corazón y tu mente a la posibilidad de que cada persona que encuentres tiene un valor inherente que va mucho más allá de lo que tus ojos
Pueden ver. Esta es una historia sobre fe, sobre humildad, sobre dignidad y sobre la justicia divina que eventualmente pone las cosas en su lugar correcto. Es una historia que nos enseña que cuando mantenemos nuestra integridad y confiamos en Dios, Él se encarga de vindicar nuestra dignidad en el momento apropiado. Don Antonio no tuvo que pelear, no tuvo que alzar la voz, no tuvo que rebajarse al nivel de quienes lo menospreciaban. Simplemente mantuvo su compostura, confió en que Dios conocía su verdadero valor y permitió que las circunstancias hablaran por sí mismas. La lección final que podemos extraer de esta historia es profunda y transformadora si la tomamos en serio. Todos somos iguales ante los ojos de Dios. No importa si somos ricos o pobres, si vestimos ropa elegante o ropa sencilla, si vivimos en mansiones o en casas humildes, si conducimos vehículos de lujo o caminamos a pie. Lo que importa es el contenido de nuestro carácter, la pureza de nuestras intenciones, la bondad de nuestras acciones y el respeto que mostramos hacia nuestros semejantes. Cuando vivimos alineados con estos principios, cuando tratamos a todos con dignidad sin importar su apariencia o estatus, y cuando confiamos en que Dios tiene control sobre nuestras vidas, entonces experimentamos la verdadera paz y el verdadero propósito. Así que si esta historia ha resonado en tu corazón, si ha tocado alguna fibra sensible en tu interior, entonces toma un momento para reflexionar sobre su mensaje, y si sientes que has aprendido algo valioso, comparte esta historia con alguien más que pueda necesitar escucharla. Alguien que esté pasando por un momento difícil donde se siente menospreciado o juzgado injustamente, o alguien que necesite ser recordado sobre la importancia de tratar a todos con respeto y dignidad. Porque al final del día todos estamos en este viaje de la vida juntos, y la manera en que nos tratamos unos a otros refleja no solo quiénes somos como individuos, sino también qué clase de sociedad estamos construyendo colectivamente para las generaciones futuras.